Muy buenas noches, sean bienvenidos al cuarto capítulo ya de Crónicas Ocultas. Cómo pasa el tiempo, cómo hemos crecido, cómo nos hemos mantenido. Eso es gracias a lo paranormal que ocurre acá en Córdoba. Solamente en Córdoba estas locuras se mantienen al aire. Así que gracias por escribirnos, por estar presentes, gracias por su presencia atrás de la pantalla. Estoy un poquito afectado de la garganta, así que si sale algún imprevisto vocal, les pido disculpas desde ya. Pero ha tenido mucho uso la garganta en estos días, con muchos pacientes. Bueno, hoy vamos a tratar un tema espectacular, un tema que está muy de moda en este momento. Ya vamos a ver por qué está tan en boga también. Si bien es cierto, es un tema que venimos hablando décadas, hoy toma una relevancia fundamental, pero ya vamos a llegar a eso. Quiero, antes que cualquier cosa, agradecer a nuestro único patrocinador valiente, uno que se ha mantenido estoico en este proceso de Crónicas Ocultas, Taller de Motos de Cristian Helguera. Esto está en Argensola 1738, barrio Los Paraísos. Si quieren comunicarse con él, pueden mandar un WhatsApp o pueden llamar directamente al 351-770-7606. Un genio, un mago de las motos. Mi negra, solamente él la trabaja, la arma, la desarma, la hace rugir. Así que vayan, y si van de parte del programa, un cariñito le va a hacer. Así que confíen plenamente en Cristian Helguera. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del tema OVNI, pero les advierto una cosa: no me hago responsable si no pueden dormir en las noches después de todo lo que vamos a escuchar. Bien, sean valientes, quédense, nos pueden contar sus historias en el WhatsApp, en el chat, pueden darnos opiniones, pueden, lo que sea, es libre, acá hay libertad de expresión. Y para eso tengo a dos invitados de lujo. Uno viene entrando, viene bajando en el OVNI uno, en este momento, está aterrizando acá afuera, pero una de ellas, amiga de la casa ya, y por petición explícita del productor, la traje a este programa nuevamente, a mi querida amiga Andrea Escobar. Bienvenida, Andrea, a Crónicas Ocultas. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Muchas buenas gracias noches por la nueva invitación. Estoy contenta de estar acá con tremendo invitado que tienes hoy día. Nada, pues espero de ser aporte más allá. Yo creo que hoy día voy a tratar de exprimir un poquito junto contigo al invitado, sí, porque sí, realmente es alguien muy importante en cuanto al tema que estamos tratando hoy. Bien. Eso. Bien, ¿no? Sí, y como te dije, Andrea, por petición del productor, me dijo, todas las 2 semanas me dice, por favor, Andrea, por favor, Andrea. Bueno, y el otro invitado, se nos fue, parece. Se nos fue. No está en pantalla, pero está presente. Ya aterrizó recién de su nave espacial desde las Bahamas, ¿no? Está con nosotros Rodrigo Fuensalida. Rodrigo, ufólogo, conocidísimo en Chile, en el mundo, así que te agradezco en el alma que hayas estado acá en el programa, que quieras participar con nosotros, porque para Andrea y para mí al menos es un orgullo tenerte, y como te dijo Andrea, te vamos a exprimir con preguntas. Así que, Rodrigo, muchas gracias por estar. No sé. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Cristian. No sé si me están viendo, porque acá la señal es, si no estoy en las Bahamas, y como estamos cerca del Triángulo de las Bermudas, yo creo que por eso tenemos pésima señal. Sí. Un saludo también a Andrea y a todos los amigos y amigas que están viendo el programa, y feliz de poder compartir este tema interesante, tan en boga y tan, diría yo, sobre todo tan vigente hoy día, que el tema de los ovnis. Exactamente, te vemos y te escuchamos, así que estamos en pleno contacto. Bueno, Rodrigo, quería permitirme partir contigo porque estábamos conversando con Andrea cierta temática hoy temprano, el tema del 3G Atlas, pero ya vamos a llegar a eso. Ella tiene bastantes historias que contarnos. Ella tiene un programa en Chile también, Viviendo lo Inexplicable, que trata también estas temáticas, así que está muy, muy metida en esto. Pero principalmente, ¿qué es el fenómeno OVNI? ¿Qué podemos entender por el fenómeno OVNI? Mira, como fenómeno OVNI, muy buena tu pregunta, porque es una pregunta que uno debería tener clara antes de partir. Estamos
un presupuesto, muchas cosas que no tienen que ver a veces con los ovnis. El fenómeno ovni es uno de la posguerra, se podría decir, en términos, si uno tuviera que hablar en términos especialmente de la aceptación del fenómeno de la data, un fenómeno de la posguerra, que se inicia justamente en la época en Europa y después en Estados Unidos, con la época de los Foo Fighters, y después viene el avistamiento famoso de Kenneth Arnold, el año 1947, y de ahí en adelante una sucesión de percepciones, de detecciones de fenómenos que no eran convencionales, fenómenos que en cada época no se han podido explicar bien, o si se ha tenido la datación del mismo, no corresponde a nada conocido, y eso es lo que aterra, lo que se estructura y lo que genera toda una serie de dinámicas. Yo diría que el fenómeno ovni, sobre todo en Occidente, se potencia con algunos pensadores o intelectuales como el doctor Joseph Allen Hynek, sí, que a mi entender es el padre de la ufología en Occidente, quien fue asesor científico del proyecto Libro Azul de la Fuerza de los Estados Unidos. ¿La perdimos? Los ovnis. Para señalar que el fenómeno ovni, a su entender, era un fenómeno objetivo, concreto, real. Y él funda el llamado Centro CUFO Center y crea la categoría de encuentros cercanos por ahí por el año 75-76, sí, que la toma justamente el gran Spielberg ahí para hacer su película emblemática. Pero es un fenómeno que hoy día trasciende, diría yo, ciertos marcos culturales, fenómeno que está siendo investigado en Europa, en Asia, es un fenómeno bastante global. Y yo diría que hay un avance muy significativo para entender este fenómeno por parte de pensadores europeos. A mi entender, la ufología francesa ha sido una de las que más ha avanzado en el tema, pero es poco conocida. Francia tiene una comisión investigando en términos permanentes llamado GEPAN, dependiente del Centro de Estudios Espaciales de Francia, como el homólogo a la NASA, a partir del año 76, y ellos tienen una serie de estudios muy interesantes, donde consideran un conjunto de variables y no tienen ningún asco en decir estas cosas existen, pero hay que intentar entender lo que son. Claro. Tú mencionaste a Kenneth Arnold, que justamente es el que acuña el término, si puedo estar equivocado, pero creo que acuñó el término de platos voladores y fue como el primer contacto en junio del 47 previo a Roswell. Después, creo que en julio del 47 fue el evento, claro, de Roswell. Entonces, él fue como el precursor de esta nueva oleada de ovnis, ¿no? Desde nuestra época, digamos. Diría que, claro, que Kenneth Arnold menciona el concepto que eran platos, se veían como platos lanzados sobre la superficie de las aguas. Como un frisbee. Sí, volando. Sí, tenemos un poquito de problemas con... como los patitos. Sí, eso, exactamente. El concepto de plato es interpretado como que realmente Kenneth Arnold nunca vio eso. Vio un objeto como una especie de ala volante. Claro. Ahora, no es efectivo, como algunos plantean, que a partir de una tergiversación empezó la era de los platillos voladores. Falso. El investigador Keith Sauber, un investigador canadiense, él ha hecho una recopilación de fenómenos antes de Arnold que tenían formas discoidales. Ojo, que existían platillos voladores. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando dicen, no, todavía no es una tergiversación. No es así. Hay datos históricos donde hay gente que había platillos voladores. Inclusive en Chile, si uno va al famoso caso más antiguo, que hay uno de los mejores casos registrados, Pedro Sarmiento Gamboa, por el año 1560, recordemos que Pedro Sarmiento Gamboa era un expedicionario español que tiene hasta monumentos allá en Punta Arenas, tiene un tremendo avistamiento que lo registra, y ver el registro de Pedro Sarmiento Gamboa es como ver un reporte de un ovni moderno. Claro. Inclusive él dice que el objeto se parecía a una especie de escudo, ¿no? De color bermejo, un color rojizo, que se coloca encima de la embarcación, después arriba de una montaña cambia de forma y acelera. Es decir, ya teníamos una forma discoidal con Pedro Sarmiento Gamboa. Bueno, no Colón, creo que haya estado contaminado por Kenneth Arnold. Claro. Y Colón, un pequeño aporte, eso iba a decir lo mismo. Claro. Colón, en sus registros, también en sus bitácoras de navegación, tiene un avistamiento
Sí, varios. En este caso, Colón hablaba de OSNI, o sea, no hablaba de OSNI, pero no describía... tal, pero eran, claro. salían desde el agua hacia... Exactamente. Sí. En este caso... Así es. En este caso de las experiencias, porque ya tenemos unos casos bien jugosos que hemos conversado con Andrea y con Rodrigo fuera de cámara. En este caso, Andrea me comentaba, Rodrigo, algo temprano, que no lo pude mandar acá al canal, pero si puedo mostrarlo a través del celular lo voy a hacer. Ella tuvo una experiencia creo que del tercer tipo, es cuando tú tienes un encuentro así cara a cara, pero no con sujetos, sino que en este caso con un humanoide. Claro, en este caso. Ella tuvo un encuentro. ¿Nos puedes contar, Andrea, de qué se trató esto? Porque la foto que me mandaste es, si bien es cierto, wow, es terrible, ¿eh? Lamentablemente no es la foto del momento en sí, wow, pero sí es el objeto que envié en la fotografía es idéntico al que yo vi. Se lo voy a enviar al tío productor para que lo mostremos. El tío productor lo va a poner para que lo podamos ver. A tu amigo productor, sí. Andrea. Esto ocurrió el año 2012 aproximadamente. En la localidad de la quinta región que se llama Coyihuay, no sé si tú la conoces. Sí. Es un valle que Coyihuay, está conozco Coyihuay. Sí, muy, muy, muy alto. Sí, en un cerro, sí. Nosotros estábamos viendo, bueno, ahí los avistamientos, más en esa época, eran muy solicitados y de muy buena observación, porque la contaminación lumínica, era muy poca. Hoy en día hay más, porque está mucho más poblado y todo, pero en ese tiempo se hacía muy claro a la vista el cielo nocturno. Nosotros veníamos bajando del valle a eso de las, 9 de la noche, 9:30 de la noche, estaba súper oscuro porque era época de invierno, eso debe haber sido entre los meses, entre mayo y junio más o menos del 2012. En el auto veníamos 5 personas, venía mi esposo, mis 2 hijos, una sobrina y yo. Y la sobrina que viene de Estados Unidos, que era sobrina de mi marido, venía mirando hacia la quebrada. Nosotros veníamos bajando y este camino es bien sinuoso y se pasa por una quebrada, como una M que le dicen, y antes de eso mucha curva. Y ella venía mirando hacia el cielo cuando de repente dice, ¡mira, mira, mira! Y tanto nos asustó que casi nos desbarrancamos. Y él dice, mira, el cielo. Para ese entonces mi hijo estaba chico, tenía como 10, 9 años por ahí. Entonces nos dice, es un ovni. Ahí tenemos la foto, en cualquier momento, ahí está. Esa es. Y nosotros, en ese momento había mucha niebla. Nos bajamos del auto y nos dice, allá, y estábamos todos parados al borde de la quebrada, y vemos nosotros vimos la mitad, porque se iba internando en la niebla, iba haciendo este movimiento, así. Pero yo con los brazos abiertos más o menos lo veía de este porte, o sea, con todos mis brazos abiertos, por ende tiene que haber medido 1,5 kilómetros. Wow. Un montón, no es menor. Muy, muy, muy grande. Y esto se estuvo como suspendido, medio minuto frente a nosotros y se internó en la niebla y subió. Y nosotros quedamos, pero nadie atinó a sacar celular para grabar, nada, quedamos tan impresionados con lo que estábamos viendo que quedamos como en shock. Esta es una foto tentativa, es lo que buscamos con Andrea, lo más parecido a lo que vio, porque en ese momento pero no la pudo... Es casi eso. Sí. Ahora, este tema, Rodrigo, a nosotros que nos apasiona, porque, a ver, tengo que aclarar que es un tema apasionante, misterioso, pero es mucho más científico de lo que las personas creen e histórico. O sea, Rodrigo mencionaba un avistamiento en 1560, Colón en 1492, hablaba de luces bajo el mar. O sea, este es un tema que ha trabajado la Fuerza Aérea, que hizo el proyecto Libro Azul, Signo, Rencor. Entonces, es un trabajo serio, ¿no? Mucho. Yo diría que justamente como lo planteaba Jacques Vallée en su libro El Colegio Invisible, desde los inicios del tema, él habla del Colegio Invisible, aquí hay gente de la ciencia que empezaba a investigar esto, pero de manera silenciosa, por miedo un poco a la descalificación, etcétera, al oscurantismo de cada época, pero
la ciencia ha sido quizás, o la gente que tiene formación científica ha hecho los mejores aportes. Y te digo, hay estudios desde el área de las ciencias humanas, desde la psicología, la sociología, la antropología, hasta las ciencias exactas. Tenemos físicos, por ejemplo, que se han preocupado de analizar el ovni, la cantidad de temperatura que liberan. Recordemos que uno de los proyectos más fascinantes que existe hasta hoy día, el proyecto Hesdalen en Noruega, donde se da la aparición de estas luces anómalas en esta región con cámaras con sensores térmicos, radares, medidores de campo electromagnético, cámaras infrarrojas, etcétera. Todo esto, como lo planteó el doctor Heine cuando conoció el proyecto Hesdalen, dijo: el proyecto Hesdalen demuestra que el fenómeno ovni es mucho más asible de lo que la gente pudiera pensar, que tú puedes tener datos como quien investiga erupciones volcánicas, emanaciones geotérmicas, movimientos del mar, etcétera. Es decir, es posible tener datos directos de este fenómeno. Sin embargo, los datos directos, cuando existe porque los datos directos van no solamente el captar con cámaras, con instrumentos científicos y medir el campo electromagnético, la emanación de energía, sino que hay esta interacción que se han producido con estos fenómenos. El 30% de los fenómenos de las luces observadas en Hesdalen, ha habido interacción entre los investigadores y los fenómenos directamente. Es decir, esto implica alguna forma de inteligencia rectora de esto, pero esta forma de inteligencia siempre como mantiene la distancia. ¿A qué le podemos llamar? ¿A qué le podemos llamar interacción directamente? ¿A qué te refieres con interacción? Interacción es una forma de comunicación en la cual hay estímulo y respuesta en congruencia. Bien. Es decir, mando 3 señales con una linterna especial y él responde el objeto con 3 pulsos luminosos también, como asintiendo el estímulo. Es muy interesante porque esto en Hesdalen, por ejemplo, una de las características que más sorprendió a los investigadores era, por ejemplo, habían 3 investigadores y de repente aparecía una de estas luces no identificadas, y un primer investigador y tomaba fotografía de un objeto color rojo. Después un segundo investigador, cuando aparecían estas luces, tomaba un objeto color blanco. Un tercer investigador, objeto color azul. Después cambiaban de orden. Salía al principio el último, captaba el objeto color azul. Salía el que salió al principio al medio, captó color rojo. Y se dieron cuenta los investigadores que las luces para cada investigador. Es decir, lo que estaba pasando era directamente que el fenómeno estaba controlando el experimento. Muy interesante la deducción que lograron. Inclusive hay que recordar, esto la gente tiene poco conocimiento, pero hay que hacerlo presente, que el año 1997, en el hotel de Tarrytown, en Nueva York, hubo el que se llamó el cónclave de Tarrytown. Este cónclave de Tarrytown fue organizado por el doctor Peter Sturrock, astrónomo de la Universidad de Stanford, que falleció hace un par de años, y todo esto financiado por Lauren Rockefeller. Lo interesante del cónclave de Tarrytown es que hicieron un comité de 9 científicos, de 9 físicos de todo el mundo, que fueran parte del comité científico que iba a evaluar trabajos de ufólogos con formación científica, y en 4 días ellos iban a torpedear los trabajos y iban a ver cuál de estos resistía análisis crítico, ¿no? Las conclusiones del cónclave están en internet, son sumamente interesantes, porque los primeros 2 días, entre paréntesis, fueron bien complicados, muy complicados. Me lo contó el propio Richard Haynes, que participó dentro de este cónclave. Richard Haynes, psicólogo de la percepción, trabajó con los astronautas en NASA, tiene trabajos muy interesantes de las experiencias de contacto como las experiencias de análisis. No fue fotográfico, pero él se especializa específicamente en análisis. Fue justamente el de Hesdalen. Ellos dijeron que quedaron con la boca abierta cuando vieron lo que... En este caso, yo tengo 3 preguntas fundamentales, pero quiero saber la opinión de Andrés. ¿Cómo está llevando adelante la gente de Hesdalen en este proyecto? Y dale. Sí, que estamos, parece, con un desfase, por eso no estamos, estamos con un desfase. Yo quería hacer
una pregunta recién acerca de algo que tú dijiste, es que de repente dentro de un mismo avistamiento las personas no lo perciben de la misma forma. Hay algunos que ven unos colores, otros colores. Sí. De hecho, nos pasó en este avistamiento con mi hijo y en Coyihuay tuvimos otro avistamiento y los tres vimos cosas diferentes. Entonces eso me llama la atención. Si estamos viendo un mismo objeto, ¿por qué ocurre este fenómeno? Mira, yo pienso que da la idea que este fenómeno es mucho más cercano de lo que uno podría pensar. Y que este fenómeno es capaz de modularse a nivel de nuestros sistemas neuronales. Cuando te digo cercano, que no es una cosa tan lejana, es algo que es capaz de conocer aspectos de nuestra conciencia. No sé cómo lo hacen y por qué lo hacen, pero muchas veces hay lo que tú señalas, que hay varios perceptores, gente muy objetiva, que de repente uno ve una cosa, otro ve otra. Te voy a contar una experiencia personal. Yo hace 4 años atrás nos tocó justamente, junto con mi hermano, con Charlie Clark, que es con el cual estamos llevando adelante un proyecto de investigación full de ovnis en Patagonia. El filántropo norteamericano, él compró el campo de Douglas Tompkins, y en este lugar también hemos tenido observaciones ovnis. Y fuimos acompañados una noche por un par de grandes amigos abogados del que son escépticos en ovnis, pero que son los abogados y nos acompañan, son muy caballerosos, muy respetuosos en todo lo que hacemos, pero ellos muy escépticos en el tema. Y les explicamos cómo hacíamos las vigilias nuestras allá en Reñihue, y estamos en eso. Yo me acuerdo que estoy conversando con unos muchachos, Charlie se encontraba conversando con otros de los muchachos amigos abogados, como te digo, escépticos, cuando en un instante enciendo mi cámara infrarroja y veo que la cámara empieza a tener ruido, la tenía recién cargada y se descarga. Enciendo un láser astronómico y el láser se chupa, por lo tanto había algo que estaba alterando los campos electromagnéticos. 2 unidades independientes recién cargadas que no funcionaban, lo hallé raro y en un instante me doy vuelta y salta tanto Charlie como el abogado escéptico, gritando, miren, 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 miren. Miramos con mi otro amigo abogado también, no vimos absolutamente nada. Y el más escéptico tuvo la mejor experiencia. Mira. Que inclusive se dio vuelta, amigo, ¿lo vieron? Él vio una tremenda luz que lo dejó ciego, inclusive dejó ver la pista aérea, es decir, lo dejó ciego, que le tiró un fogonazo. Charlie vio una bola que empezó a hacer zigzagueo y sigue hacia el cielo. Los dos vieron algo, pero estímulos distintos. Y el más escéptico tuvo la mejor experiencia. Inclusive lo desestructuró a un nivel increíble. Es decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Él pudo describirlo. Entonces, él pudo describir lo que vio. ¿Pudo detallarlo o solamente dijo una luz? Dale. Sí, él dice que ve una bola de luz enorme que le tira un fogonazo de luz. Y ese fogonazo de luz, me decía, yo dejé de ver hasta la pista. Sí, lo encandiló. Y él pensó que habíamos todos visto lo mismo. Yo vi que saltó con los brazos abiertos. Y no, pues, yo nada. Mi otro compadre tampoco vio nada. Los dos que estaban adelante sí vieron. Inclusive partimos todos corriendo, estábamos a unos 80 metros de la casa principal. Ellos no quisieron salir. Yo les dije, bueno, después de conversar ahí, el muchacho estaba tomando vino, todo el rato decía, nadie me va a creer, no voy a contar esto a nadie me va a creer lo que yo vi. Tranquilo, le dije, tranquilo, ¿quién me acompaña? Porque yo voy a volver a la cancha. No, ¿cómo se te ocurre? Y no entendían cómo yo iba solo a la cancha. Eso lo que pasa que dijo el amor por la búsqueda. Dale. No. Perdona a veces que nos interrumpimos, pero hay un pequeño desfase. Dale. Esto es muy popular, el hecho del temor que tú dices, Rodrigo, porque en el caso de Andrea conversábamos esto y decía, claro, si contamos esto vamos a quedar de locos, porque está bien, el fenómeno ovni está visto por acá, ¿cierto? Está por encima, los locos extraterrestres que ven nubes, luces, en todo caso. Pero eso, como decíamos a un principio,
hay literatura de esto, hay investigaciones. De hecho, hay un libro chileno que se llama Terror en Cerro Moreno, de Hugo Riquelme, muy recomendable, de la segunda región de Chile. Lo pueden adquirir. Sí, lo pueden adquirir en todo el mundo, ese libro por Amazon. Entonces, esto está altamente documentado por la Fuerza Aérea, por todas partes. Ahora, mi pregunta es, querida Andrea y Rodrigo, ¿son extraterrestres o intraterrestres? Pero qué pregunta hiciste, Cristian. Tengo que hacerlo. Sí, la pregunta tuya es muy compleja. Mira, yo quiero reconocer que yo partí creyendo en todo esto cuando salí en el Buenos Días a Todos, todo el tema del año 96 en adelante. Para mí eran extraterrestres, es decir, yo tenía el canon extraterrestre, influenciado por la literatura y otras cosas. Después del tiempo, cuando empiezas a investigar de manera más dura y hacer un trabajo honesto, dije, no, parecen extraterrestres, son demasiado frecuentes. Hasta el doctor Hynek lo dijo una vez. Si fueran extraterrestres, decía Hynek, me podría explicar un avistamiento cada 100 años, pero no puedo entender cómo hayan 100 avistamientos en un año. Es algo que está mucho más próximo. A partir de conocer los mitos, hay folcloristas como el caso del antropólogo Thomas Bullard, por ejemplo, que hace un trabajo muy interesante con el tema de los mitos a través de investigarlo, de entender los trabajos de Diego Escolar, este gran antropólogo argentino que trabaja sobre el tema de la luz mala y el folclore. Te das cuenta que es un fenómeno que es permanente. La luz mala, como le dicen en Magallanes. Sí. Magallanes. Sí, yo soy de Punta Arenas, por eso. Es un fenómeno que está acá. ¡Ah, qué bien! Hay mucho que hablar entonces, yo paso metido allá. Y la verdad es que a mí me pasó, lo que más me ha reforzado el trabajo que tenemos con Charlie, de investigación ahí en la Patagonia. Nosotros tenemos algunos lugares donde estamos yendo continuamente, que es Aguasi, Torres del Paine, Valle de los Baguales, todo el sector de Guío, etcétera, donde hemos hecho un trabajo de levantamiento de información aparte de los puesteros, de la gente local, y nosotros hemos podido tener nuestros propios registros también de la luz mala. Es decir, nos dimos cuenta que la luz mala era registrable, pero son fenómenos de tanta frecuencia que pareciera que fuera una inteligencia local que te marca una distancia, que puede estar bajo el mar, que puede estar metido en las montañas, pero ojo, es una inteligencia local altamente desarrollada porque es capaz de dar la idea de manipular el tiempo y el espacio. Es decir, es algo absurdo para nosotros. Sí. Y son demasiado humanos, tienen tronco, cuello y cabeza. Es decir, si tienen tronco, cuello y cabeza es porque están adaptados a una gravedad como la nuestra. Pero por otro lado, son extraordinarios. Es decir, el fenómeno de la luz mala, por ejemplo, en Magallanes, a mí me ha llamado mucho la atención que no son siempre bolas de luces que se ven salir de ciertos lagos importantes, sino que estas bolas de luces de repente toman otras formas tecnológicas. ¿Qué es eso? Bolas de luces que se transforman en objetos triangulares, objetos alargados, objetos discoidales o formas humanoides, como que fueran verdaderos como que cumplieran la función de transportarnos de realidades. Y la verdad que yo creo que es un fenómeno, personalmente hoy día pienso que es un fenómeno local. No sé si fueron extraterrestres que llegaron en el pasado. En algún esta tiempo. Cosa está acá. Claro. En algún tiempo, sí, al y menos. hay que entender cuando... Los Jahuéscar o los Segnan. Perdón. Sí. Venían del espacio, claro, que esto vino del espacio, pero que se quedó acá. Sí. Y hay que entender por qué digo acá, porque recordemos cuando hablo de que es un fenómeno que estalla en la posguerra. ¿Qué pasa en la posguerra? El estallido de las bombas nucleares, ¿no? Hiroshima, Nagasaki. Y da la idea que cuando el hombre accede al poder nuclear, tú vas a afectar con eso no solamente a los seres humanos, sino a otras especies. Y me da la idea que ellos también pueden ser afectados. Por algo existen reportes ovnis muy, muy interesantes en centrales nucleares. En el incidente en Chernobyl hubo ovnis. Exacto. En Israel. Fukushima hubo ovnis. Sí. Israel también. Entonces, ojo, que es algo que está, a mi entender, acá, pero
podríamos aprender mucho de ellos, pero bueno, quizás no estamos en el tiempo o no tenemos la evolución adecuada para eso. Es más, para nosotros los chilenos que estamos más familiarizados con el tema de los mapuches, ellos le llamaban Anchimalén a estos eventos luminosos y los creían como dioses. Si nos remontamos a la Biblia, está lleno de avistamiento de ovnis. Lleno. Moisés decía que bajaban seres de carros de fuego. El libro de Enoch es un almanaque, almanaque de eventos para ovnis. Bueno, las estatuas de sal, de las que se convirtieron en sal, hay mucho información de reminiscencia extraterrestre en la Biblia. Lo que te quería comentar también, claro, en Magallanes, la cultura Cahuéscar o Selknam, ellos le decían que desde el cielo vienen a quedarse a la tierra. Exacto. Sí. Que no volvieron al cielo, sino que se metieron bajo la tierra. Como que, claro, exacto. Sí, esto es mucho bajo la tierra, y yo creo que de la guerra de los mundos. ¿Te acuerdas de la guerra de los mundos, de la película que después hizo Tom Cruise, pero que viene desde el texto anterior, que se dice que las naves ya estaban acá y empezaron a salir de la tierra? Claro. Venían los pilotos, entraban nomás a hacerla funcionar. Sí, exactamente. Interesante eso. Exactamente. Ahora, me gustaría, Andrea, como tú tienes un programa, ¿cuál es la historia de contactos, abducidos? Y fíjate que que hay relatos. Dale, te escuchamos, Rodrigo, que tenemos un desfase, pero te escuchamos. Estamos a 10.000 kilómetros, entonces se demora un poquito. No, dale. No, termina. No, estábamos preguntando cuál es la historia del contacto abducido, Andrea. Claro, porque Andrea tiene un programa que habla con mucha gente de estas cosas, entonces me gustaría saber cuál es el caso que más te ha llamado la atención, que la propia gente te ha relatado, más que los estudios que uno puede realizar desde los textos o internet. Claro, lo que pasa es que este programa donde yo participo, que es Viviendo lo Inexplicable, es muy amplio en su espectro. Tenemos varios segmentos, entre los cuales está el tema de OVNI, por lo que como ha sido poco la incidencia de la temática en el programa, nos hemos dedicado más a relatar situaciones de las que no hemos enterado. De hecho, aprovecho de decir que por Cristian me enteré que tú fuiste un colaborador destacado para el programa OVNI, del cual yo era fanática cuando era chica. Me encantaba. Soy colaborador, soy el co-creador. Mira. Soy el co-creador. Yo soy el creador de la idea de hacer OVNI. Y el proyecto No Imagen. Es un honor para mí poder estar aquí, poder conversar contigo, porque la verdad desde chica fue un programa para mí imperdible, y de hecho me despertó aún más la curiosidad en el tema. Y hay dos casos de los cuales se relatan en el programa que a mí me impactaron, que fueron el de de estos pilotos que estuvieron en el rally en la Patagonia, entre Chile y Argentina, los cuales fueron abducidos. Sí, el rally es buenísimo, muy buen caso. Uy, pero sí. qué historia más increíble. Pues esa se me quedó pero pegada en la cabeza durante mucho tiempo. De hecho, en mi familia fue el tema rally de Bahía Blanca. Acá en Argentina, exacto. Es muy conocido. Fue de Miroslava González, que venía desde Gallego a Punta Arenas. También fue increíble. Y el caso Maldonado. Bueno, estoy en contacto hasta hoy día. Ella es la que era conductora se está haciendo una película. Ella era conductora del noticiero de Televisión Nacional en Punta Arenas. Sí. Este caso fue en 1981, si no me equivoco. Y ella bueno, estos dos casos están dentro de lo que podemos tipificar como missing time. Sí. Pero el caso de Miroslava es sumamente interesante. Muy interesante. El hecho de que, a ver, sí, yo tuve acceso a la hipnosis de ella. No, lo pudiste ver porque nosotros quedamos todos en Ascuas, nunca supimos lo que pasó con... Quedamos ahí en Ascuas. Sí, les voy a contar lo que pasó. Tenemos una exclusiva. Estoy en contacto con Miroslava, entre paréntesis. Estoy en contacto con Miroslava y
Lo que pasa es que ella observa cuando, recuerdan que ella está con el marido, y el marido era bien escéptico en OVNI, entre paréntesis, sí, pero estaba muerto de miedo. Y ellos recuerdan que después de ver eso llegan a la casa de la suegra y habían pasado como 3 horas, una cosa así brutal. La cosa que lo que recuerda la hipnosis regresiva, que la llevó bastante bien hecha Carlos Muñoz, ella recuerda, parece que el objeto se desplaza a una distancia de unos 50 metros y desciende el triángulo. Ella se queda mirando el objeto y del interior ve algo que viene caminando hacia ella. No te puedo creer. Y ojo ahí, viene caminando y era una criatura franciscano, y arrugado, con la cara muy arrugada, una criatura pequeña. Y le toma la mano a ella, la lleva al interior del objeto. Wow. Pero tengo entendido que cuando va caminando al interior del objeto, por otro pasillo, se iban llevando a la persona que está al frente de ellos, que está como en una camioneta indicando. Una camioneta, sí. Y la cosa es que ella llega a una habitación donde se cierra la puerta, sale esta criatura y de la pared emergen 2 criaturas muy altas, con los brazos muy largos, humanoides, muy largos. La ocultan a ella porque el ser anterior le sacaron la ropa, la colocan en una camilla, le hacen la clásica porque la ocultan y le colocan algo en una fosa nasal. Ella tiene una interacción con estos tipos y se da cuenta de que había algo muy raro en una especie como de un costado de la habitación. Había algo que se podría interpretar como una especie de macetero con una planta. Había algo que contenía una planta que le llamó la atención. Y le pregunta, ¿qué es eso? Y el tipo le dice, esto es lo que para ustedes podrían ser representación de lo que entendemos por Dios. Para ellos la planta era como una representación de lo que ustedes podrían entender por Dios. Qué interesante. Wow. Posteriormente, a ella la van a dejar, vuelve la criatura pequeña, la toma de un brazo, la va a dejar al vehículo y ella cuando sale ve que estaba todo como paralizado. Inclusive cuando llega al vehículo ve que su marido estaba sosteniendo el manubrio, estaba todo como congelado. No es que esté todo congelado, habían paralizado, a mi entender, el tiempo. Claro. La dejan ahí, la criatura vuelve al ovni y se retira el ovni y ahí vuelve toda la escena de nuevo. Oye, pero qué interesante, porque tiempo después Miroslava tuvo un problema en la nariz. Ojo, tuvo un problema en la nariz y posteriormente ese problema en la nariz, ella va a un médico y le sacaron una pelotita como que estaba envuelta en carne y la botaron. Oh, no, que hubiesen sabido estos médicos que estaban sacándole un implante. Wow, pero qué esto fue en el mítico kilómetro 50, donde fueron captadas recientemente las luces en Magallanes. El kilómetro 50 tenemos por lo menos 4 casos impresionantes, que son increíbles, incluyendo yo, que fui testigo junto con un amigo arqueólogo el mayo del 2018, en el mismo kilómetro 50 fuimos testigos de la aparición de un ovni a baja altura. Íbamos a tomar el avión, me acuerdo, aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, íbamos a tomar el avión y de repente en la carretera vemos unas luces en sentido contrario que pensamos que eran camiones, que era un camión. De repente nos dimos cuenta que había una curva y las luces seguían ahí y de repente esas luces saltan hacia adelante y era como un tren blanco de luces así y que pulsaban. Y lo tuvimos a unos 70 metros de distancia y eso se puso frente a nosotros. Mi amigo el arqueólogo quedó yo no sabía cómo, por mucho que hayas escuchado, de repente hay cosas que te desestructuran. Y mi amigo dice, lo viste, sí. Y después me encuentro
En el kilómetro 50 era un caso idéntico, pero donde esta gente, los perceptores, que eran 4, tuvieron, a mi entender, mejor suerte, digo, tuvieron acceso más directo al fenómeno, porque contemplan lo mismo, dicen que es un cilindro, pero no se fue a hacer estrecho, sino se les fue encima. Y cuando se les va encima, ellos ven que cambia todo el ambiente, y en todo el ambiente se coloca un color como azul, y de repente se retira el objeto y el vehículo está en el aire, cayó como a un metro al suelo, de ¡pum! Entonces ese lugar es un lugar que está lleno de cosas y pasan cosas muy seguido. Lugar caliente. Bueno, zona caliente se le llama a Magallanes por lo mismo. Sí, es como un Stargate, como una... sí, inclusive en esa zona tengo entendido que iba Juan Maldonado también a la zona, ese mismo kilómetro 50, que fue, a entender, uno de los casos más... Claro. Quiero contextualizar concreto y más, diría yo, muy difícil. Sí. Quiero contextualizar un poquito a la gente que está mirando. Nosotros estamos hablando con Rodrigo Fuenzalida, que es un gran ufólogo conocido a nivel internacional, pero él estuvo a cargo estuvo en la productora Nueva Imagen de un programa que se llamaba OVNI a principios de los años 2000 en Chile, donde están todos estos casos registrados, es decir, si ustedes pueden buscar en YouTube el programa OVNI Patricio Bañados, van a salir todos estos casos. Era como para contextualizar. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Bien. Que nosotros estuvimos conversando con Andrea, el caso de Juan Maldonado, porque el caso de Juan Maldonado, que también ocurrió en el sur de Chile, que lo acaba de nombrar Rodrigo, es parecido a muchos otros casos de abducciones donde la gente empezó a tener una expansión de conciencia, una forma de reflexión más profunda. Y es ahí donde nosotros los psicólogos, que también lo conversamos con Rodrigo mucho rato, el tema de la psicología. A ver, yo entiendo, estuve con Freddy Alexia el otro día hablando justamente de este tema de la psicología o la clínica de los abducidos o los que se dicen abducidos. Es importante y es muy, muy, muy fundamental que los psicólogos seamos rigurosos en el método científico de averiguación del tema, porque tenemos que descartar si hay pseudología fantástica, el fantasy, algún delirio, alguna patología mental o estructural. Pero una vez que tú descartas todo esto, ya te vas quedando con las pruebas físicas, como lo que tú me mencionabas, Rodrigo, una chica que tenía marcas en el cuerpo, ¿no? Exacto, hay casos que son bien concretos. Nosotros tenemos registrado el caso, efectivamente, que ocurrió en pandemia, de 5 chicas que tienen exactamente el mismo, es un símbolo, ni siquiera es un símbolo en una parte del cuerpo, y en uno de los casos la chica recuerda cómo se produjo ese símbolo, que tuvo un visitante de dormitorio, 2 criaturas negras y vestidas como hombres sombras, que le llaman, que le hicieron levitar de la cama, cuando está levitando alrededor de una especie de esfera de luz, en medio de una esfera de luz, desciende. El otro día se da cuenta que tenía esta marca en el brazo, en el hombro. Me llegaron, insisto, otros casos idénticos. En otros casos las chicas tenían missing time, pero, más bien dicho, ausencia de conciencia. Después me encuentro con un investigador llamado Claudio en Brasil, que tenía aproximadamente como 10 casos iguales. No, 7 casos iguales. En Francia hay otro investigador que tenía 10 casos. 10 casos idénticos, con el mismo símbolo. Eso me tiene a mí, como tú bien decías, es decir, las ciencias de lo humano tienen una gran responsabilidad al respecto. Yo creo que se necesitan terapeutas que aprendan a hacer a la gente, cuando se descubre que obviamente la persona ha accedido a una experiencia real, que enseñen a la gente a integrar la experiencia a lo cotidiano. Yo me he encontrado con casos patéticos. Por ejemplo, en los 80, recuerdo el caso una vez de un campesino en Temuco que tuvo un encuentro cercano con humanoides, y él describía en su lenguaje más primario, que señalaba que esta gente le había dicho que había un hoyo en la Antártida. ¿Cómo hay un hoyo en la Antártida? Y el tipo le terminaba haciendo electroshock. Se le terminaron friendo la cabeza por la ignorancia que había en ese minuto, y eso no puede ser.
Tú no puedes patologizar algo que no entiendes. Exactamente. Al contrario, si la psicología hay un campo muy interesante, un aspecto bien transpersonal al respecto, de cómo estas experiencias realmente son verdaderas experiencias de transformación. Es como una especie, yo hablo son como una especie de terapeutas cósmicos a veces, la experiencia de encuentros cercanos, por la cantidad de atributos con las cuales quedan la gente producto de este tipo de encuentros de alta relevancia, cómo sus vidas finalmente son tocadas en términos positivos. Es como que la naturaleza, siempre he visto que la naturaleza tiende a regular las fuerzas, si tendemos a la armonía, nos guste o no nos guste, siempre la naturaleza tiende, demora un poquito, no, pero como que nos ayuda a estar ahí en balance. Y esto es una forma quizás de balancear y potenciar la conciencia humana, y esto lo he visto yo participé en un estudio justamente que hay 2 psicólogos que fueron a cargo de la implementación de un instrumento de medición, te estoy hablando del año 2016, 17, 18, me invitó el Rey Hernández, que es un abogado que vivía en Miami, él era brazo derecho del doctor Edgar Mitchell, fue una invitación, Edgar Mitchell me invita por medio de Rey Hernández a participar en un estudio, la Fundación Free, que fue uno de los últimos horas de la Luna. Él tiene una experiencia de expansión de conciencia cuando sale al espacio. Si viaja al espacio y se da cuenta que estaba como todo estaba consciente. Y el vuelve a la Tierra cambiado. Así, y dice, no me voy a dedicar más a la NASA, me voy a dedicar a lo que es la conciencia, la ciencia y la espiritualidad. Y en la Fundación Free lo que hicimos fue entrevistar a 2.600 personas que tuvieron encuentros cercanos con humanoides. Los instrumentos de medición fueron hechos por 2 psicólogos norteamericanos, que inclusive habían 3 fases de experiencias de entrevista, no era solamente una encuesta, sino que habían 3 fases de entrevista. No nos interesaba gente que soñara con ovni, ni que lo visualizara, no, gente que hubiese tenido directamente un encuentro cercano con humanoides. Y los resultados son súper interesantes, muy interesantes, por el hecho de que fue el 90% de las personas consideran que fue una experiencia positiva en sus vidas, un 60%, el 70% empezó a tener experiencia de este tipo extrasensorial, 50% tuvo remisión de enfermedades, es decir, enfermo después del encuentro estaban sanos. Aproximadamente un 60% dice haber tenido experiencia de contacto con seres fallecidos, personas fallecidas. Como que hay un proceso de transformación profunda que se está dando. Mi idea al respecto, cuando uno suma la data, cruzando la información que hizo Gary Nolan, científico en un estudio con 100 testigos ovni de alta relevancia, logra descubrir que estos 100 testigos tenían 2 zonas modificadas del cerebro, y que el comportamiento en términos netamente conductuales de la gente que se transformó a ser seres mucho más mansos, más por los animales, naturaleza, etcétera, etcétera, se cruzan esta información. Ya un poco lo que yo he visto. Yo pienso que da la idea que esta inteligencia podría estar estimulando de manera silenciosa a la especie humana para una evolución mayor. Eso es lo que estoy viendo. Cuando uno cruza los datos. Eso justamente, a mí me hace sentido lo que menciona Rodrigo, Andrea, porque en el 2012 se habló mucho de esto, del calendario maya, del cambio del mundo, el fin del mundo, pero lo que realmente se trataba ahí era el fin del mundo como lo conocemos, sino que iba a empezar a haber una expansión de conciencia. Entonces me hace mucho sentido lo que explica Rodrigo, esto de que silenciosamente, ¿no? Algo así como hacemos los terapeutas, ¿no? El cambio de desarrollo personal es privado, algo así me imagino que están haciendo ellos para poder ir mejorando, no sé si llamarle raza, pero la conciencia al menos que habita en este planeta. ¿No? Y más aún cuando la gente relata que los encuentros que tuvieron ellos con estas entidades en algunas veces, o sea, de alguna forma no fueron buenos, o sea, fueron traumáticos, violentos en algunos casos, y sin embargo también a medida que pasa el tiempo van desarrollando este despertar espiritual de conciencia,
de alguna manera siendo mejores personas, viendo la vida de otra forma. Entonces, por A o por B, es beneficioso. Sí. Fíjate que el tema es tan tremendamente complejo por el hecho de que, tú bien lo dijiste, es decir, yo traje a Chile al doctor hace un tiempo atrás, autor de Secret Life, uno de los pioneros en investigación de abducción en Estados Unidos junto con Bob Hopkins, y después se une el doctor John Mack. Sin embargo, yo era muy crítico de la manera como ellos enfocaban metodológicamente sus investigaciones, producto de que generalmente no eran experiencias muy potentes las que deberían, a mi entender, las que gatillaban la necesidad de hacerle una hipnosis regresiva. Es gente que de repente tenía sueños con aliens y los tipos se metían en sus cabezas y a mi entender se formaban falsas memorias, se formaban pensamientos de compensación y curiosamente en Estados Unidos, donde los niveles de violencia son altísimos, etcétera, todo es terror y justo les pasa toda la noche mientras duermen, etcétera, versus los casos acá latinoamericanos, que solamente son más interesantes. Los casos que nosotros hemos examinado no es gente que esté durmiendo y le pasan cosas, sino gente que está en la carretera, está caminando, está en una faena, está completamente consciente, y tiene una experiencia que les cambia las vidas. Como el caso de Tito Fernández. Desarrollaron los norteamericanos una verdadera epidemia de verdaderas pesadillas tecnológicas en función de la cantidad de contradicciones y carencias que tiene una sociedad tremendamente compleja y enferma. Es decir, y me di cuenta que mucho de la metodología que ellos utilizaban, el David Jacobs, que es un tipo, yo me saco el sombrero por David porque cuando hizo su doctorado en historia, hay un trabajo que es maravilloso, el que se llama OVNI Controversia en América, muy interesante el trabajo, pero cuando se meta al tema de las abducciones, a mi entender empezó a patinar fuerte, igual que Bob Hopkins. Sí les saco el sombrero en función de que fueron pioneros y dijeron aquí está pasando algo, pero ojo, que la metodología es súper importante a la hora de abordar esto. Hay que recordar que el tema de la abducción en un minuto fue tan potente que en MIT de Massachusetts desarrolló el año 92 un cónclave sobre abducciones, el famoso MIT, donde fueron 3 días, donde también científicos, gente vinculada a las ciencias sociales, a la psicología, a la psiquiatría, presentó sus trabajos al respecto. Yo siento que falta todavía abordar este tema en mayor profundidad. Creo, insisto, que se está al debe, sobre todo en la manera que mucha gente está viendo esta experiencia y necesita ser conducida en buen camino. Claro. Yo lo que a mí me... A ver, yo quiero dejar porque este tema a mí me apasiona y a nosotros también, o sea, por algo estamos los tres acá. Se nos ha hecho súper cortito el programa. Súper corto, se me pasó volando. Yo quiero permitirme, Rodrigo, aparte de agradecerte el tiempo y la disponibilidad, porque estás al otro lado del mundo, ¿no? Pero quiero permitirme si te animas a una segunda parte, porque hay muchos temas que tenemos que abordar desde lo psicológico y con el tema de las abducciones, porque ese tema a mí me incumbe mucho desde el ejercicio clínico del abordaje del tema, y que dejarlos a los dos obviamente invitados para un próximo programa. Pero antes de irnos, en estos últimos 3 minutitos, me gustaría hacerte una pregunta, Andrea. Tú me hablabas mucho del programa OVNI y todo, y me mencionaste el caso de Juan Maldonado. El caso de Juan Maldonado, lo dejo abierto esto, porque me lo recordó Andrea temprano, lo dejo abierto. El caso de Juan Maldonado habrá terminado mal porque socialmente se hizo un mal abordaje del tema, porque lo trataron mal, lo echaron del trabajo, le hacían bullying. ¿Pasó por eso o efectivamente fue por una mala comprensión de la experiencia? Dejo el micrófono abierto 3 minutitos. Yo creo, pero esto es una opinión súper personal, ¿sí?, que tiene que ver mucho con lo social. Tiene que ver mucho con lo que decía Rodrigo recién, de cómo se abordan las cosas y de el escepticismo que tiende a ridiculizar el tema y a la gente que lo experimenta.
También la gente en general tiende como a motivarse más con lo que es más tangible. Por ende, este tipo de experiencias las suelen tomar muy a la ligera porque no tienen como la prueba ahí empírica. Esa es mi apreciación. Rodrigo. Sí, concuerdo ahí con Andrea. Creo que hay una cuestión que está en la base de la cultura, que no está en la base de la educación, de entender la educación en términos institucionales, de que la educación en términos institucionales nos da las herramientas para manejarnos dentro de un territorio de lo que son ciertas certezas, de lo que somos, de lo que es realidad, de dónde tenemos que conducirnos. Ahí están inclusive las religiones, por más que uno pueda discrepar de la manera como se llevan, pero la realidad, esto lo que le enseña el fenómeno OVNI, que la realidad no tiene nada que ver con nuestras construcciones culturales, ni sociales, ni psicológicas. La realidad es independiente al sujeto y si te guste o no te guste, se presenta y hay que intentar abordarla a partir de los datos. Ahí me gusta mucho la reflexión de Bertrand Russell cuando dice que cuando tienes un fenómeno frente a él, concéntrate en el fenómeno, quita tu idea concéntrate en eso, es decir, intenta entender eso, los hechos, no lo que tú los hechos. Bueno, en ese caso nosotros los psicólogos somos, a ver, tú usaste la palabra Acá los hechos ya son demasiados y están hablando por ti mismo. Claro, yo estoy desde el otro lado más científico, pero Rodrigo mencionó una palabra clave. Yo soy del lineamiento humanista transpersonal. Entonces trabajamos mucho con esta temática. Más allá de que si es verdad o no, porque no me corresponde a mí juzgarlo, el relato del sujeto de esta experiencia te da mucha información. Entonces, por sí o por no, siempre el relato es importante para el proceso terapéutico y personal del sujeto, del consultante en este caso. Quiero dedicar los últimos segunditos, recomendar un libro que se llama Enigmas y Misterios de Francisco Ortega, que va a estar en el siguiente programa de invitados. Se los recomiendo, el profesor sabe de todas estas cosas, así que los invito a verlo. Y el subsiguiente, espero tener los chicos de vuelta, porque este caso es para hablarlo con un par de vinos encima y por horas. Sí, creo que eso fue lo que nos faltó hoy día, hacer un brindis acá. Yo quiero también, quería yo tratar un tema contigo, bueno, más que nada saber tu apreciación acerca de esto, que también está como en boga, que es la esfera de Buga, que espero que para el próximo programa lo podamos... lo vamos a abordar. Hablar a más profundidad porque es muy interesante, muy interesante. Lo vamos a hacer porque quedaron muchos temas pendientes y el vino. Y cuando esté en Chile, me comprometo, en Chile yo voy a estar en diciembre, nos podemos juntar y ahí por horas. Sí, por favor. Sí, me parece. Bueno, chicos, les dejo un abrazo grande, les agradezco en el alma, el tiempo, la voluntad. Hemos aprendido mucho, la gente está muy interesada. No quise interrumpir con el chat porque yo sé que la gente está muy interesada, pero había que darle espacio a esta charla porque es única. Así que gracias por todo, chicos, y los espero en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Cuenta con eso. Dale, chao. Chao, Cristian, Andrea, un abrazo. Chao. Amigos y amigas, abrazos. Chao. Bueno, queridos televidentes, espectadores, público, tuvimos unos invitados de lujo. Rodrigo Fuenzaleo lo pueden buscar en su canal, lo pueden googlear para que sepan el personaje que tuvimos, de peso. Es importante que lo conozcan. Traten de averiguar del tema, de leer estos libros que fuimos recomendando, porque realmente es un estudio serio, no es algo a la ligera. Así que se los recomiendo absolutamente. Y bueno, y como siempre, que se me perdió acá, agradecer a nuestro patrocinador Cristian Helguera, el taller de motos, un mago con las motos. Lleven su negra, su flaca, como le llamen. Argensola 1738, Barrio Los Paraísos. Si quieren pedir un turno o conversar y presentar el problema, 351-770-7606. Un mago con las motos. Así que gracias por estar y nos vemos en el próximo capítulo, que va a estar muy bueno también. Hasta pronto.